Pero con ese doble, mermale ahí. Eso. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Hello, hello. Buenas noches, John. Hola, ¿Todo bien? Hola, Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre No suena. performance. Antes de empezar a hablar sobre este tema, va a ser como la pregunta obligatoria. Alguien que me responda qué entiende por performance. Cuando se habla de performance, yo sé que en algún momento le he compartido sobre este tema, pero alguien que me ayude con una definición. tiempo de respuesta de una aplicación respecto a cómo la puedes estar manejando con varias solicitudes. Ok, muy bien. Otro de pronto por ahí. Listo. también en la experiencia de, pues como del usuario como tal en un sitio. Ok, también muy importante. ¿Por qué les menciono esto? Generalmente, cuando se habla del tema de performance, la mayoría de las personas creen, incluso los clientes creen que performance es solo una cosa. Performance se divide en tres ramas muy importantes. Está el performance tester, está el performance engineer y está el site reliability engineer. El performance tester, que digamos que es toda la información que vamos a ver el día de hoy, está enfocado solamente en testing, en cómo nosotros vamos a encontrar esos cuellos de botella basado en los tiempos de respuesta, basado en la experiencia del usuario. Nosotros vamos a encontrar las causas de por qué la aplicación no tiene el rendimiento esperado. Pero el tester no es el que lo soluciona. El tester fue el que encontró la causa. El performance engineer, ese sí es el que lo soluciona. Ese es el que está envuelto en la arquitectura, ese es el que diseña la arquitectura para que dichos componentes funcionen, trabajen o interactúen con las métricas, conclusiones y sugerencias que el tester le entregó. Y está el Site Reliability Engineer, que digamos que es el que utiliza toda la información de los otros dos, pero hace las pruebas en producción, cuando la aplicación ya está funcionando con los usuarios reales y es el que implementa todas esas mejoras para que producción funcione mucho mejor. Entonces les quería hacer como esa claridad, porque siempre que mencionan performance, creen que el de performance hace todo eso y hay que aprenderlo a diferenciar. Bueno, no sé si yo me había presentado antes o les había mostrado mis credenciales antes. Yo soy consultante tester aquí en Endava, llevo 1 año y medio trabajando como Endavan, 12 años realizando pruebas de performance y he estado en múltiples proyectos. Proyectos de entretenimiento, de media, de gaming, de cine, de real estate, de comida, de entrega, de auditorías, de turismo, de viajes, de comunicaciones, de banking, de transporte, bueno, mucho. Y mis dos mayores hobbies son el dibujo y el gimnasio. Entonces, bueno, eso es como una breve introducción sobre mí. 8 cosas que vamos a hablar de performance el día de hoy. 8 cosas que no saben sobre performance. Vamos a hablar sobre los tipos de pruebas de software en general para que identifiquemos las pruebas de performance, cómo encajan en esos tipos de pruebas de software. Las diferencias entre lo que son las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. ¿Qué es el performance testing como tal? Los tipos de pruebas de performance. Digamos que las tareas que se realizan en unas pruebas de performance. ¿Por qué la concurrencia es importante? Este punto lo voy a resaltar porque digamos que se vuelve en una de las métricas más importantes o en uno de los componentes más importantes cuando nosotros estamos realizando testing. Vamos a ver algunas métricas y vamos a mirar cuáles son las herramientas más importantes o principales que generalmente se usan para realizar este tipo de pruebas. Listo, ¿qué es performance testing? O mejor dicho, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a encontrar? Generalmente cuando nosotros hablamos de performance, dependiendo de la audiencia,
a la que le estemos enseñando, a la que le estemos exponiendo el tema, cambia nuestra comunicación dependiendo del tipo de audiencia. Entonces, por ejemplo, esta charla, que aunque va dirigida para ustedes, la creé para el siguiente público objetivo. Gente que no tiene ni idea de qué es performance. Entonces, esta charla está diseñada para que todos los conceptos, definiciones, términos y cosas prácticas lo pueda entender una persona que absolutamente no tenga nada que ver con testing. Gente que más o menos ha escuchado sobre performance, pero no sabe qué es. Entonces, con esa charla vamos a aprender todos los conceptos. Para personas que creen que saben performance, pero en realidad no tienen los conceptos tan claros y necesitan mejorar en ello. Para el cliente, que generalmente son los que llaman al ingeniero de performance cuando se les estalla su aplicación. Y personas que tienen experiencia, van a refrescar sus conceptos, van a refrescar como todo el conocimiento, porque finalmente performance va evolucionando constantemente. Estos son 3 ejemplos de lo que nosotros podemos considerar de cómo se vive el performance en nuestras vidas. En el 2017, cuando se lanzó la 7ª temporada de Game of Thrones, HBO murió. La plataforma de HBO estuvo caída por unos segundos y finalmente fue por la cantidad de concurrencia de usuarios que entraron a esa aplicación. En el 2019, cuando Disney lanzó Disney Plus, en el primer segundo que Disney Plus estuvo en producción, se cayó. También debido a la concurrencia de las personas que se conectaron. Y en el 2022, un ejemplo más reciente, con la última temporada de Stranger Things, también ocurrió lo mismo. A Netflix se le rompieron los servidores por la concurrencia. Entonces, normalmente nosotros hablamos de performance y estamos envueltos, que performance testing, que pruebas de carga, que pruebas de estrés y esto, pero nosotros cómo evidenciamos que eso, los beneficios, las ventajas o desventajas de eso en el mundo real. Y esto son 3 ejemplos de lo que ocurre cuando esas empresas no hacen un buen performance. Bueno, antes de empezar a hablar dichamente de performance, me gustaría romper algunos mitos que se tienen según las definiciones. Y aquí les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que cuando hablamos de performance es lo mismo que estar hablando de automatización? ¿Qué opinan? Yo creo que no. ¿Por qué? No, porque tiene que ver con pues otras cosas de cómo funciona la página. No funciona. Sí, ¿No me escuchan? No. Sí, ahí te estamos escuchando. sí. Ay, perdón, ¿sí eso no? Sí, ahí suena. Perdón, lleva 3 días malo, pensé que no se había arreglado, qué pena. Bueno, listo. Efectivamente, performance y automatización no es lo mismo. Eso es un mito de lo que generalmente comparto y expongo en todas mis charlas, porque como en performance creamos scripts automatizados para simular el comportamiento del usuario, la gente cree que un performance tester tiene que saber automation y no es, digamos que el deber ser. Es como si yo le dijera a un desarrollador de Java que tiene que saber desarrollar en Python, ¿no? Que tiene que saber desarrollar en C++. El hecho de que sea experto en uno de esos lenguajes no quiere decir que sepa desarrollar en todos, que tiene las bases de algoritmia, pero eso no lo hace experto en cada uno de los lenguajes. La explicación de por qué no es lo mismo es porque performance se encarga de medir los requerimientos no funcionales y automatización se enfoca en automatizar los casos de prueba funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Este es más o menos los requerimientos funcionales de cómo funciona un cajero automático. Los clientes inician sesión, tienen transacciones, se pueden validar los pines inválidos, hacer retiros, hacer depósitos, hacer transferencias. Todo esto enmarca lo que el cajero automático debe de realizar, su funcionalidad.
Pero cuando hablamos de automatización, lo que estamos haciendo es que todos estos requerimientos funcionales los podemos hacer de forma automática para poder aumentar la cobertura y que se puedan hacer muchas más pruebas en menos tiempo. Sin embargo, cuando estamos hablando de performance, vamos a medir los requerimientos no funcionales. ¿Cuáles son esos? La velocidad, la estabilidad y la escalabilidad. Ese cajero automático debe de hacer lo que debe de hacer, sus retiros, sus depósitos, sus transacciones. Pero esas funcionalidades que está ejecutando el cajero hacen parte de una red de muchos más cajeros. Todos esos cajeros van a impactar a un servidor. Esos servidores están en una red, esa red está en una arquitectura y todo empieza a impactar componentes de arquitectura y de software que nosotros debemos de monitorear. No es lo mismo estar trabajando en un solo cajero, mirar que un cajero esté funcionando bien, a que 1000 cajeros se estén haciendo depósitos o en 1000 cajeros se estén haciendo retiros. Los cajeros van a estar funcionando de una forma muy diferente y la arquitectura se está viendo impactada. Entonces ahí cogemos los requerimientos no funcionales y empezamos a mirar cómo esa arquitectura soporta la escalabilidad, estabilidad y velocidad del comportamiento de todos esos cajeros al mismo tiempo. ¿Tienen de pronto alguna duda hasta aquí o vamos bien? Bueno, vamos bien. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de pruebas de software. Cuando hablamos de pruebas de software, siempre los diferenciamos entre las funcionales y las no funcionales. Cuando hablamos de funcionales, hablamos de pruebas unitarias, de las pruebas de integración, las pruebas de sistema, las pruebas de interfase, las de regresión, las de aceptación del usuario. Y cuando hablamos de las no funcionales, hablamos de pruebas de documentación, pruebas de instalación, de confianza, de seguridad y entre ellas performance, con sus tipos de pruebas. Las pruebas de carga, las pruebas de estrés, las pruebas de endurance, que son las de larga duración, y las pruebas de spike, que son las de picos. Finalmente esto como definición y como gráfico se ve muy bonito, pero vamos a ver un ejemplo un poquito más real, imágenes que nos van a permitir entender de una manera con analogías que les estoy definiendo con cada una de estas pruebas. Cuando hablamos de unit testing, pruebas unitarias, vamos a mirar el comportamiento de cada uno de los componentes que se está desarrollando. Esos componentes tienen unas especificaciones, tienen unos criterios de aceptación y deben de funcionar de una manera determinada. Cuando hablamos de pruebas de integración, resulta que esos componentes tienen que integrarse con otros componentes y de esa manera, en esa interacción, nosotros empezamos a medir si el componente afecta su funcionalidad, si el input o el output de ese componente, si le está permitiendo realizar las tareas que debe realizar y cómo ese componente afecta el comportamiento de otros. Cuando hablamos de pruebas del sistema, resulta que esos componentes que se integraron entre sí tienen un core, una funcionalidad específica que deben de cumplir. Y en las pruebas de sistema, nosotros estamos realizando o verificando o evaluando que el sistema sí se esté comportando como se tenga que comportar, viéndolo todo como un conjunto. Y cuando hablamos de pruebas de interfase, resulta que esos componentes van a interactuar con otros, esos sistemas van a interactuar con otros sistemas. Entonces ahí es donde hablamos de aplicaciones web, en donde toda esa estructura de todas las aplicaciones que se están interconectando con terceros, con otros proveedores, tienen que estar cumpliendo todas sus funciones para que realicen lo que tengan que realizar. Y finalmente, las pruebas de aceptación del usuario, en donde todo esto que se diseñó, desde los componentes, la integración con ellos, el sistema, las interfaces, ¿qué es lo que el usuario va a ver? ¿Cuál es la experiencia que está teniendo el usuario cuando está usando esa aplicación, cuando está usando ese sistema? Hasta aquí hemos enmarcado de forma gráfica y con analogías lo que son las pruebas funcionales. Pero si cogemos esta misma analogía y nos vamos a las pruebas no funcionales,
resulta que ya es totalmente diferente. El comportamiento de esas aplicaciones con cargas inesperadas, con hackers intentando entrar, robar información, con muchas personas al mismo tiempo, se van a comportar de una manera totalmente diferente. Entonces, digamos que las pruebas no funcionales van a mirar es el comportamiento de esas aplicaciones en casos inesperados, en eventos masivos, en temas que no estaban definidos ni predestinados cuando se empezó a desarrollar la aplicación y que no se prueban cuando yo estoy o probando el código o probando los componentes por separado. Ahora vamos a entender, ya que hablamos de funcionales y no funcionales, vamos a hablar un poquito de las diferencias entre esos dos tipos de pruebas. Cuando hablamos de lo funcional, nos vamos a enfocar en qué es lo que la aplicación hace, para qué fue diseñada. Cuando hablamos de lo no funcional, en lo funcional también se especifica basado en requerimientos del usuario. Nos vamos a enfocar en los requerimientos funcionales y el éxito de una prueba funcional está basada en los resultados esperados. O sea, hizo o no hizo lo que tiene que hacer. Cuando hablamos de lo no funcional, nos vamos a enfocar no en lo que hace, sino en cómo trabaja. Que cuando hablamos de cómo trabaja es cómo el sistema, su hardware y su software se está comportando para que lo funcional tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿cierto? Entonces, en lo funcional es enfocarnos en lo que hace y en lo no funcional es enfocarnos en cómo trabaja. En lo no funcional nos basamos en las especificaciones del usuario, en las expectativas del usuario, no en los requerimientos funcionales, sino en las expectativas. O sea, qué es lo que el usuario quiere, cuántos usuarios va a crecer, cuánto es el tiempo de respuesta que él necesita que la aplicación funcione, cuánta es la plata que yo me quiero ganar si yo voy a reducir el tiempo de respuesta a la mitad. Entonces, todo se basa en las expectativas del usuario. Y todas las expectativas las vamos a medir a través de los requerimientos técnicos, no en los requerimientos funcionales, sino en los requerimientos técnicos, en el tiempo de respuesta, en el comportamiento de la memoria, en el comportamiento de la CPU, en los timeouts, en los memory leaks, en el comportamiento del disco, de la base de datos. Y la aceptación o el éxito de una prueba de performance está basado en los criterios de aceptación. Aunque haga o no haga lo que tenía que hacer, basado en los resultados esperados de lo funcional, resulta que los criterios de aceptación son esos requerimientos no funcionales que nosotros vamos a ir a medir cuando estemos inyectándole la carga a la aplicación. Vuelvo y repito, con requerimientos funcionales nos referimos a los tiempos de respuesta, a la cantidad de usuarios que van a usar la aplicación, al comportamiento de los recursos del servidor, a la interacción entre los componentes, a la latencia en la red y todo ese tipo de cosas un poquito más técnico, mencionando la arquitectura. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me diga sí? ¿No? Todo muy bien, Sí, todo muy bien. muy bien. Súper. Listo. Terminando esta analogía, no es lo mismo cuando un sistema está trabajando sin carga, cuando está trabajando liviano, cuando un solo usuario la está usando, a diferencia del comportamiento de la misma aplicación cuando es sometida a cargas que o para lo que no estaba planeado o digamos que puede estar dentro de la planeación, pero no se diseñó la arquitectura para que soportara ese tipo de comportamientos. Entonces, a raíz de eso, se dividen estos dos tipos de pruebas de software entre funcional y lo no funcional. Walmart, un ejemplo, un caso de la vida real. Estas estadísticas de Walmart nos muestran que cada un segundo en que ellos mejoren su tiempo de respuesta en su página, eso equivale a un aumento en la a un aumento del 2% en la tasa de conversión de sus clientes.
O sea que por cada 100 milisegundos que ellos mejoran en 1% las ganancias de la compañía. Entonces, este es otro ejemplo, digamos, de para qué me sirve a mí medir el performance en una empresa, en un producto, en un sistema, en una página web. Al principio veíamos las desventajas de no hacer performance con las caídas en las aplicaciones de streaming. Esta es una de las ventajas en donde una aplicación que se dedica al retail online, mejorar el performance en su página es un aumento en sus tasas de conversiones y en sus ganancias. Y un 1% para Walmart de la cantidad de personas que están trabajando o comprando con ellos, eso es un montón de billete. Entonces finalmente se ve el esfuerzo de realizar pruebas de performance porque están ganando plata con eso. ¿Por qué? Digamos que, bueno, definamos entonces qué es performance. En estos 5 puntos vamos a mirar qué no es y qué sí es performance. Cuando hablemos de performance, performance no es una técnica funcional. Como lo mencionamos anteriormente, es una técnica no funcional. Hablando específicamente de los tipos de pruebas de software. Cuando vamos a realizar pruebas de performance, no lo vamos a realizar para encontrar errores. Los errores los encuentran las pruebas funcionales. Nosotros en performance vamos a encontrar los cuellos de botella. Esos elementos componentes de la arquitectura, del software o de la aplicación que no me están permitiendo lograr que la aplicación se comporte como yo estoy esperando, que no tenga el tiempo de respuesta que yo necesito, que no me soporte la cantidad de usuarios a la que quiero llegar. Esos son mis cuellos de botella. Eventualmente vamos a encontrar bugs. Indudablemente sí, pero no es el objetivo de las pruebas de performance. Si los encontramos, los reportamos, pero digamos que nuestro objetivo es otro. Muchas personas dicen, no, vamos a ejecutar una prueba de performance porque vamos a tumbar la aplicación. Ese no es un objetivo de una prueba de performance. Tumbar las aplicaciones, romper una aplicación, no es uno de los alcances que nosotros utilizamos en estas pruebas. El alcance o el objetivo es encontrar la capacidad de ese sistema. ¿Cuánta es la escalabilidad que soporta? ¿Cuántos clientes yo puedo tener? ¿Cuánto es el mayor diseño de arquitectura que yo puedo diseñar para ahorrarme dinero, pero atender a muchos clientes? Entonces, eso es muy importante. Ustedes ven este cuadrito que yo estoy moviendo aquí. ¿O no? Estoy moviendo la... No, señor. No, nada, no se ve. Ah, bueno, listo. Es que es el cuadrito de Teams que se me minimizó. Pues bueno, me estaba estorbando. Performance testing no solamente se realiza al final, cuando el producto ya está terminado. Yo puedo realizar performance en el código. Cuando el código apenas se está desarrollando, yo puedo mirar cuál es el componente, cuánto es la instancia, cuánto es la clase o cuál es la línea de código que tiene el peor performance de ese desarrollo, y eso me va a impactar a futuro la aplicación. Puedo hacer pruebas de performance ahí. Esa técnica de pruebas de performance en el código se llama profiling. Puedo hacer pruebas de performance en cada uno de los builds que se están construyendo, cada uno de los componentes que se van a deployar en el sistema mientras se están construyendo, aunque el sistema no esté todavía completo. Puedo hacerle performance a cada uno de esos componentes. Puedo hacerle performance mientras se está deployando la aplicación. Todos los componentes ya están listos, empiezan a lanzar las versiones de la aplicación y finalmente yo puedo probar esas versiones antes de que salgan a producción. Todo eso que les mencioné lo enmarcamos dentro de una metodología que se llama Shift Left Testing, que fue una de las primeras charlas que les compartí al inicio del School of Testing. Y tenemos el Shift Right Testing, que es hacer pruebas de performance en producción, cómo los usuarios reales están usando la aplicación, esa arquitectura que yo ya diseñé, esos componentes que nosotros desarrollamos, esos usuarios cómo ya los están usando y cómo yo puedo empezar a mejorar el rendimiento para que ya estando en producción los usuarios tengan cada vez más una mejor experiencia de usuario.
nos entregan una aplicación con un montón de transacciones, con un montón de funcionalidades. Las pruebas de performance no se le realiza a toda la aplicación por completo. Se buscan las transacciones más importantes, las transacciones principales de ese sistema, que son las que van a impactar el dinero del cliente, la experiencia del usuario y digamos que el impacto en la arquitectura. La aplicación puede tener logins, puede tener bases de datos, pueden tener funcionalidades para almacenamiento de información. Si yo, por ejemplo, recibo una aplicación de streaming, yo no voy a ir a probar o hacer una prueba de performance sobre la funcionalidad de ir a cambiarle el apellido a mi perfil de usuario. Son como esos tipos de transacciones que se vuelven irrelevantes a la hora de tener muchas personas conectadas. Si yo tengo un evento masivo, todas esas personas van a ir a pegarle al endpoint del streaming. Ese es el que me importa a mí para hacer la prueba de performance. Para llegar al endpoint del streaming tienen que pasar por el login. Entonces el login también se convierte en una transacción importante. Y de esa manera nosotros, conociendo el flujo funcional de la aplicación, podemos diseñar cuál es el flujo que va a tener el mayor impacto en performance y el que le va a afectar la experiencia del usuario. Ahora hablemos un poquito sobre los tipos de las pruebas de performance. ¿Qué tipo de pruebas de performance existen? Tenemos la línea base, es el punto inicial de cualquier tipo de pruebas de performance que nosotros realicemos. Cuando nosotros sabemos cómo se comporta la aplicación con 1, 2 o 5 usuarios, ya sabemos cuál es el punto óptimo de la aplicación y a partir de ahí vamos a identificar la degradación del sistema. Cuando empecemos a aumentar la carga, cuando empecemos a inyectarle estrés a los componentes, ya sabemos desde qué punto iniciamos y hasta qué punto llegamos. Esa diferencia entre esos dos puntos es la degradación de mi sistema. Tenemos las pruebas de carga. Normalmente cuando se habla de pruebas de performance, dicen pruebas de carga, sí, vamos a hacer pruebas de carga, pero pruebas de carga no son las pruebas de performance como tal, o sea, no es la definición en sí de una prueba de performance. Las pruebas de carga se basan en yo hacer mi prueba con los clientes que yo tengo en este momento. Yo tengo mi aplicación en el servidor de pruebas. Yo sé que la aplicación tiene 2000, 3000 clientes. Con esa cantidad de usuarios es que yo voy a realizar mis pruebas. O sea, lo que yo estoy diseñando en este momento soporta los clientes actuales que yo tengo en mi aplicación. A eso nos hacemos referencia cuando hablamos de las pruebas de carga. Hay pruebas de failover o pruebas de, se me olvidó la palabra en español, pruebas de fallos. También lo llaman como pruebas de caos. Eso es cuando nosotros vamos a medir la resiliencia de nuestra aplicación. Nuestro sistema va a estar funcionando, los usuarios van a estar haciendo diferentes transacciones y vamos a tener unos servidores enfocados en atender esas solicitudes. Si yo tumbo uno de esos servidores, la aplicación tiene que seguir funcionando sin que el usuario se dé cuenta qué es lo que está pasando en mis servidores. Esas son las pruebas de failover. Yo empezar a tumbar componentes, a cerrar conexiones de bases de datos, a mochar temas en la red, eh, digamos que a romper componentes de forma intencional para mirar si eso me está afectando la experiencia del usuario, el uso de la aplicación. Si cada uno de esos componentes que yo voy a empezar a romper o apagar me afectan el comportamiento de la aplicación, tengo que empezar a resolver creando sistemas de alta disponibilidad o empezar a crear sistemas de backup o componentes que disparen servicios para que me activen, digamos que los servidores o las bases de datos que necesitan estar ahí pendientes para hacer el respaldo y que la aplicación siga funcionando sin ningún inconveniente. Tenemos pruebas de picos. Son los tipos de pruebas en donde nosotros vamos a revisar que si yo le inyecto, por ejemplo, 1 millón de usuarios a una aplicación en un segundo y en ese mismo segundo vuelvo y le reduzco la carga de forma intempestiva, ¿qué pasó con la aplicación? ¿Cómo reaccionó? ¿Se murió? ¿Sacó 500 internal server error?
o siguió funcionando común y corriente. Entonces, las pruebas de picos me permiten medir esas reacciones que va a tener la aplicación. Hay aplicaciones que se mueren, se rompen, pero cuando yo le bajo la carga, siguen funcionando común y corriente. Hay aplicaciones que se mueren y ya tocó enterrarlas, tocó apagar todos los servidores y mirar qué fue lo que pasó. Entonces, las pruebas de pico son como medir esos golpes repentinos que yo le estoy midiendo a la aplicación para ver la aplicación cómo lo soporta, si se sigue comportando bien o si hay que hacer algún otro cambio en la arquitectura. Tenemos las pruebas de estrés. ¿Qué es lo que va a pasar en momentos inesperados? Tenemos los Black Friday, como por ejemplo mañana se van a caer muchas aplicaciones, ténganlo por seguro. Vamos a empezar a aumentar la carga, aumentar la carga en la aplicación, hasta mirar cuál es el primer componente del sistema que se rompe. Ese primer componente que se rompe es el que tenemos que entrar a revisar, tunearlo, configurarlo para mejorar el performance de ese componente y mirar si una vez se solucione el performance de ese componente, la aplicación soporta mucha más carga. Entonces el objetivo de la prueba de estrés es aumentar la carga hasta encontrar cuál es el primer componente de la aplicación que se rompe. Tenemos las pruebas de capacidad. ¿Qué necesitamos tener nosotros para atender más clientes? Ya tenemos una arquitectura diseñada, ya tenemos unos servidores funcionando, ya tenemos red, tenemos una nube, tenemos unas bases de datos, pero tengo 100 clientes y resulta que voy a hacer un negocio muy importante y eso me va a aumentar por 5 la cantidad de clientes que yo voy a atender el próximo año. Mi arquitectura actual me los va a soportar, entonces puedo empezar a hacer pruebas de capacidad para medir la cantidad de clientes que yo voy a tener dentro de un año con la arquitectura actual que yo tengo. Si esa arquitectura me lo soporta, bien, la arquitectura cumplió para mis necesidades de negocio. Si no, entonces empecemos a trabajar con los performance engineers, con las personas encargadas de la arquitectura para montar más servidores, para hacer una configuración diferente en la nube que tenga una autoescalabilidad o bueno, se empiezan a identificar diferentes formas y estrategias para ir configurando la arquitectura de modo que ese nuevo hardware me soporte la capacidad futura que va a tener mi negocio. Tenemos pruebas de larga duración, pruebas de endurance o también se conocen en el mercado como soak test. Van a tener los usuarios la misma experiencia cuando se acabe el día. Resulta que pueden existir personas que ven Netflix todo el día. En este momento, personas que ven DirecTV todo el día o aplicaciones de streaming. Esas aplicaciones van a tener un funcionamiento en la mañana diferente a como lo tienen por la noche. Esa experiencia del usuario se ve afectada específicamente por el comportamiento de los recursos en cada uno de los servidores. En ese tipo de pruebas nosotros buscamos, por ejemplo, memory leaks. No sé si de pronto han escuchado esa definición en alguna de las clases anteriores. ¿Saben qué es un memory leak? ¿Algunos saben? No. Cuando una aplicación, digamos que está usando sus funcionalidades o está siendo interactuada por diferentes cantidades de usuarios, va a ir a la memoria y va a decirle al servidor, al sistema operativo, hey memoria, venga, perdón, el sistema operativo, yo necesito esta memoria para poder funcionar. Más usuarios entran a la aplicación y la aplicación sigue pidiéndole al sistema operativo más memoria y más memoria y más memoria. Durante el tiempo, la aplicación va consumiendo una cantidad de memoria. Cuando los usuarios dejan de usar la aplicación tiene que devolverle esa memoria al sistema operativo. Tiene que liberar esa memoria. Si no la libera, eso es un memory leak, porque la memoria va a seguir incrementando y la aplicación que la está usando no la soltó. Van a haber otras aplicaciones que van a necesitar esa memoria y hay una aplicación por allá que tiene la memoria ocupada y no la está usando. A eso es a lo que nosotros llamamos memory leak. Eso se configura
Eso se mejora en configuraciones del Garbage Collector, que es manejo de la memoria a nivel de código en los sistemas operativos, ya sean .NET, ya sean Java o en diferentes lenguajes que permiten identificar, bueno, cuando usted termina de ejecutarse, ¡tin!, libere la memoria. Usted termina de ejecutarse, ¡tin!, libera memoria. Usted va a empezar a ejecutarse, listo, ¡tin!, pida memoria. Y esas como una de las formas de administración de memoria en los sistemas operativos. Entonces, con estas pruebas de endurance, nosotros encontramos ese tipo de problemas. Podemos encontrar también problemas de hilos en las bases de datos, problemas de conexiones en las bases de datos. Muchos usuarios usando la aplicación. Se conecta uno, otro, se conectan 100, 200, 300 y las bases de datos tienen un pool de hilos de conexión en donde, listo, yo tengo configurado 500 hilos de conexión. Cada vez que se conecte un usuario a mi base de datos, ¡pum!, le entrego un hilo. A este le entrego un hilo. Se conectaron 10, ¡pin!, le entrego 10 hilos. Si mi pool de conexión se agota y se siguen conectando más usuarios, mi base de datos ya no va a responder, ya no tiene más hilos que entregarle a la gente, entonces tengo que mirar qué es lo que está pasando en esa base de datos y configurarla para que me permita aumentar el pool de conexiones y tener más acceso a la información, porque la información se puede bloquear por acceso concurrente, se puede bloquear, puedo empezar a tener tablas que se me empiezan a bloquear la información y ya no me va a funcionar la aplicación porque la base de datos está bloqueada. Se me puede llenar el disco. Cada uno de los accesos que tengo a la aplicación me empieza a llenar logs y logs cada vez son más grandes y más grandes y más grandes. Se llenó el disco duro, la aplicación ya no está funcionando. No es porque la aplicación esté mala, es porque el disco duro se llenó. Entonces hay que identificar ese tipo de cosas. Y tenemos pruebas de volumen. A diferencia de todas las anteriores, las pruebas de volumen no se hacen con concurrencia, no se hacen midiendo cómo funciona la aplicación con muchos usuarios al mismo tiempo, cómo acceden de forma paralela o concurrente. Las pruebas de volumen es coger un archivo gigante y inyectárselo a la aplicación y mirar la base de datos que hace, cómo reacciona con toda esa información, cuánto se demora en procesarla. Archivos de gran tamaño o muchos archivos pequeñitos. Meterle a la base de datos muchos archivos pequeñitos para la base de datos, cuál va a atender primero, cuánto se demora. Y de esa forma nosotros ya hablando de volumen, vamos a trabajar con datos, con data, con archivos, con TXTs, con CSVs, con queries de bases de datos. Listo, quedaron todas las pruebas de los tipos de pruebas claros. Sí. Súper. Está haciendo muy bien el día de hoy. Vamos a ver tareas. Estas tareas son parte del proceso que se realiza en una prueba de performance. En una prueba de performance nosotros empezamos desde la planeación, después hacemos un análisis, después hacemos un diseño, después una ejecución y después los reportes. En la planeación nosotros vamos a mirar cuáles son los objetivos de la prueba, cuáles son esos criterios de aceptación que el cliente nos va a definir en los requerimientos no funcionales. A partir de ahí, nosotros vamos a crear un plan de pruebas y ese plan de pruebas nos va a permitir generar una comunicación con diferentes stakeholders, con diferentes personas, cada una de esas personas con las que nos debemos de comunicar de forma diferente. No es lo mismo cuando un cliente que es gerente del cliente me está hablando de su necesidad a cuando me lo está hablando un desarrollador, a cuando me lo está hablando un PM, a cuando me lo está hablando un usuario final. Cada una de esas personas tiene una comunicación diferente y basada en esa comunicación, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestra forma de expresar los resultados, nuestros análisis y nuestros reportes para que ellos lo entiendan de la mejor manera. Después vamos a hacer un análisis. En ese análisis nosotros vamos a identificar cuáles son los protocolos de comunicación. A diferencia de la comunicación que nosotros estamos revisando con cada uno de los clientes, los protocolos de comunicación es, bueno, mi aplicación funciona por HTTP,
por FTP, va a ser un web service. Esa aplicación, cómo va a interactuar con todos los componentes. Nosotros los identificamos. Una vez identifiquemos esos protocolos, miramos cuáles son las transacciones que vamos a probar. Las transacciones que yo les mencioné en un previo slide, esas transacciones que son más importantes, las que nos van a afectar el core, las que nos van a afectar la funcionalidad y que en un evento masivo es lo que le va a doler al usuario, es lo que va a afectar la experiencia del usuario, lo que lo va a hacer perder plata. Y a raíz de eso, nosotros vamos a crear perfiles operacionales. Vamos a hacer flujos de cómo un usuario entra, hace login, se mete a reproducir un video, o cómo un usuario entra a una aplicación, abre su examen, lo empieza a responder. Cada uno de esos perfiles operacionales es como definir un mini flujo funcional que nosotros vamos a simular de una forma concurrente. Cuando hablamos del diseño, ya tenemos unos perfiles operacionales. Esos perfiles operacionales los vamos a crear en un perfil de carga. O sea, cuántos usuarios nosotros le vamos a inyectar a ese flujo que me va a estar reproduciendo un video en una aplicación de streaming. ¿Cuál es el throughput y la concurrencia? O sea, cuántas son la cantidad de requests que me va a soportar la aplicación y cuál es la concurrencia que me va a permitir tener esos requests por segundo. Y adicionalmente, en esa etapa de diseño yo voy a desarrollar el script independientemente de la herramienta que esté usando y voy a preparar esa ejecución. Ya en la ejecución ejecuto esa prueba de carga, eso que definí, eso que creé, eso que analicé, ya es el momento de ejecutarla. Mientras yo la esté ejecutando, la voy a monitorear, entonces voy a ir a los servidores, voy a mirar cómo se está impactando la CPU, la red, la memoria, todos los recursos que está pasando en el servidor cuando yo estoy inyectando la carga. Y eso me va a permitir recolectar una información, recolectar unos datos que posteriormente en la etapa de reporting voy a empezar a identificar las métricas. Esas métricas las voy a comparar con los objetivos de la prueba que definí en la planeación. Voy a entender y analizar toda la data que yo recolecté y finalmente voy a generar los reportes y los resúmenes con las recomendaciones a cada una de las personas con las que establecí una comunicación en la planeación, ¿cierto? Todas esas son como las etapas del proceso general de una prueba de performance. Ya hay momentos en donde de pronto la ejecución hay que repetir muchas veces la ejecución porque estamos mejorando el performance, encontramos un error, hay que corregir el error, entonces volvamos a ejecutar, o este script quedó mal diseñado porque la aplicación cambió, este endpoint ya no funciona, vamos a rediseñarlo, hay que rediseñar el script, entonces ya uno se va desenvolviendo siempre enmarcado en estas 5 tareas. Aquí, ¿por qué la concurrencia es importante? Este tema es el más importante de toda la charla y ya van a ver por qué. Cuando nosotros hablemos de concurrencia no es lo mismo que población. ¿Qué es población? El usuario o el cliente te está diciendo, mira, es que mi aplicación la usan 1000 personas. Yo tengo 1000 usuarios en mi aplicación, entonces necesito que me hagas una prueba de performance con 1000 usuarios. Y eso no está bien. La población no es lo mismo que la concurrencia. La población es la cantidad de personas que usan mi sistema. Por ese lado, el cliente está en lo correcto. Pero la concurrencia es la cantidad de usuarios que están usando mi sistema en el mismo momento y están impactando el mismo recurso. O sea, son las personas que están haciendo login al mismo tiempo. Son las personas que están haciendo logout al mismo tiempo. Independientemente de cuántas personas haya usando la aplicación, la concurrencia son las que están haciendo lo mismo en el mismo componente y al mismo tiempo. Si vemos esta primera gráfica, esta grande, tenemos 300 usuarios en esta plataforma, ¿cierto? Hay usuarios que hacen login,
Hay usuarios que revisan su plan de estudios, hay personas que están creando su curso, hay autores, hay personas viendo videos, hay educadores, hay personas que están haciendo revisiones de pruebas. Pero si vemos acá, las personas que están usando la aplicación son estos azulitos enmarcados en una línea roja. Esos usuarios son estos de acá. Son las personas que están viendo videos y aprendiendo a través de los videos. Eso quiere decir que 62 personas están viendo videos al mismo tiempo. Esa es mi concurrencia. Independientemente de los 300 usuarios que pertenezcan a esa plataforma, 62 la están usando en este mismo momento. A eso nos referimos con concurrencia. Si vemos este otro ejemplo, tenemos una aplicación en la nube que se conecta a un servidor de datos. Tenemos 19 personas usando la aplicación, haciendo diferentes cosas en esa aplicación. ¿Quién me dice en esa aplicación cuál es la concurrencia? Tenemos 19 personas usándola. ¿Cuál sería el número de personas concurrentes que nosotros tendríamos en esta aplicación? 6, En este- creo. Contame, ¿por qué 6? Pues porque son 6 personas utilizando servicios diferentes según las, o sea, 6 usuarios, según las flechas que vos acabaste de decir. O no sé si serían 8 contando las azulitas de abajo con esos documentos que no sé qué sean. Eso, estás caliente. Estás caliente, vamos a ver si otro le atina. Sí, yo creo que son 6 porque los 6 de abajo están haciendo lo mismo. Ok, entonces vamos a repasar la definición de concurrencia. Es la cantidad de usuarios que están haciendo lo mismo sobre el mismo componente al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la concurrencia no la vamos a medir para la aplicación en general. La concurrencia la vamos a medir para un solo recurso, para un componente. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros miramos este servidor de datos, ese servidor de datos tiene 7 personas concurrentes. Los 6 que la están usando aquí abajo y esta que se conectó por un dispositivo móvil. La concurrencia de este servidor de base de datos es 7, pero la concurrencia de la nube es diferente. Todas estas personas que están interactuando con la nube es la concurrencia de esas carpetas. Entonces miren que es diferente la concurrencia de la nube a la concurrencia del servidor de datos. Vamos a hablar de la concurrencia de una aplicación. Entonces siempre lo que tenemos que definir es, bueno, concurrencia en qué componente, concurrencia en qué transacción. Y de esa manera nosotros empezamos a acotar porque los usuarios se van a conectar a la aplicación y todos van a estar haciendo cosas diferentes. Pero nosotros le vamos a medir el performance es a cada uno de los componentes y de esa forma calculamos la concurrencia. Por eso, población no es lo mismo que concurrencia. ¿Se entendió, cierto? O muy enredado. John, Hola, yo no entiendo, pero tengo una duda. sí. Cuando es una aplicación nueva que todo esto no se sabe, se basa pues como en datos estadísticos o cómo definen como todas estas, pues, estos datos. Muy buena pregunta y estoy casi seguro que está en el siguiente slide. Ah, Bueno, no, pero te la va a responder en los slides siguientes que estoy seguro que te va a responder esa respuesta en un slide que ya tenía preparado para eso. bueno. Esta es la forma en la que nosotros vemos la concurrencia en un sistema versus la concurrencia en la vida real. Cuando miramos un sistema, el comportamiento de un sistema operativo, el sistema operativo va a ejecutar cada una de esas transacciones en tareas diferentes. Las va a lanzar en momentos diferentes del tiempo y cada tarea va a tener una duración. Hay momentos en donde se van a lanzar tareas al mismo tiempo que otras tareas se están ejecutando. Por ejemplo, en este caso está la tarea 0, o sea que la aplicación tiene una tarea concurrente. En este momento, en este preciso momento del tiempo,
Hay 2 tareas ejecutándose. Duran mucho más, pero en este preciso momento hay 2. En este momento del tiempo hay 3. En este momento hay 2. Entonces, de esa manera empezamos a medir la concurrencia basada en el comportamiento del sistema operativo. Si lo vemos en la vida real, tenemos 20 usuarios haciendo fila o esperando en una terminal de transporte o en una terminal de buses o en un aeropuerto. Solamente 7 personas de esas 20 son las que están realizando una transacción en el servidor de esa aerolínea o de esa terminal de transporte. Independientemente de las cantidades de personas que estén haciendo fila, son personas haciendo fila, no están usando la aplicación. Solamente 7 personas la están usando. Esto parte de la teoría de colas, el cómo el primero que entra, el primero que sale, todo lo que es FIFO, LIFO, todo ese tipo de teorías de colas nos ayudan a medir cómo las personas se comportan en un espacio cerrado, cómo las personas se comportan interactuando con una aplicación, cómo un conjunto de personas entran y salen de un sistema. Entonces, más o menos de esa manera, aclarando un poquito lo que es concurrencia versus población. Ahora, para responder la pregunta, ¿cómo la concurrencia se calcula? Cuando el sistema es nuevo, lo que yo voy a realizar es un benchmarking. Un benchmarking es un análisis de las aplicaciones similares a la aplicación que yo voy a desarrollar, mirar los datos de esas aplicaciones, cuántas personas se conectan a esas aplicaciones, cómo la usan, qué funcionalidades tienen. Y todas esas estadísticas yo las voy a utilizar como datos para el posible funcionamiento de mi aplicación. Yo no sé cuánta carga voy a tener, pero yo ya sé que una aplicación similar a la mía funciona con tanta concurrencia, con tantos usuarios, con tantas funcionalidades de esa aplicación, que es lo que la gente más usa de esa aplicación. Y todos esos datos los empiezo a tener como inputs para la planeación que yo voy a realizar para la mía. Si la aplicación ya existe, entonces voy a utilizar analítica. Me meto a Google Analytics y miro mi aplicación, cuántas personas se conectaron en una hora, cuál fue la hora que tuvo más usuarios conectados, cuánto tiempo duraron conectados en mi aplicación, qué fue lo que más usaron. Entonces, si se conectaron más hombres que mujeres, de qué país se conectaron más. Toda esa analítica me sirve como contenido y como datos para yo planear mis pruebas. Si yo voy a calcular entonces la concurrencia, puedo utilizar una fórmula estadística que es la distribución de Poisson. La distribución de Poisson me permite calcular la probabilidad de que un evento ocurra una cantidad de veces en un periodo de tiempo determinado. De pronto, el Excel eso ya lo hace automáticamente para que no se abrumen con esa fórmula que estoy mostrando ahí. El Excel eso ya lo hace automáticamente, pero una fórmula mucho más fácil que se diseñó para este cálculo es la ley de Little. La ley de Little me permite calcular la capacidad de un sistema, su velocidad y el tiempo de respuesta que debe tener un usuario dentro de un sistema. Combinando estas 3 letras que ven en esta imagen, yo puedo calcular el throughput, que es la velocidad, calcular el lead time, que es el tiempo de respuesta, o calcular, digamos que la carga o la capacidad del sistema, que sería la W. Esta ley del hilo nos vamos a enfocar en esta y vamos a ver un ejemplo de la vida real. Algo que no tiene que ver con software ni con hardware, pero que nos va a permitir entender la analogía. Resulta que tenemos 2 personas trabajando en un carro de café en la calle, haciendo cafés. John recibe las órdenes, Elizabeth es la que hace el café y el cliente es el que al final del proceso va a recoger el café. Hablamos de las siguientes métricas. Tenemos el throughput. El throughput es la velocidad. John y Elizabeth son capaces de preparar 6 cafés por minuto.
¿Cuál es el work in progress? O sea, mi capacidad. En cualquier momento del tiempo, John y Elizabeth son capaces de preparar 12 cafés. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que tiene que esperar el cliente para recibir el café que pida, su pedido? Entonces, mis entradas van a ser las órdenes y mis salidas van a ser el café. Como lo que yo quiero calcular es el tiempo de respuesta del usuario, voy a utilizar la fórmula de esta manera. Mi capacidad sobre la velocidad. Si mi capacidad son 12 cafés, pero yo soy capaz de preparar 6 cafés por minuto, eso quiere decir que al cliente le toca esperar 2 minutos para recibir su café. El cliente hace su orden, Elizabeth empieza a preparar cafés, las órdenes las recibe John, pero mi capacidad versus mi velocidad le permite que el cliente tenga que esperar 2 minutos. Resulta que identificamos un cuello de botella. Ese cuello de botella es que John y Elizabeth solamente tienen una máquina de café. ¿Cómo mejoramos entonces para que ellos sean más veloces? Listo, compremos una máquina de café adicional. Van a tener 2 máquinas de cafés. Con eso nos va a permitir que si mi capacidad son 12, ya ahora yo voy a ser capaz de preparar 12 cafés por minuto. O sea que el cliente ya no tiene que esperar 2, tiene que esperar 1. Entonces, comprando una máquina de café, o sea, metiéndole más memoria al servidor, comprando más servidores, aumentando la capacidad en la nube, aumentando mi capacidad de hardware, el sistema me va a permitir responder a una velocidad mucho menor, o sea, va a mejorar la velocidad de procesamiento. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo no compro una segunda máquina de café? ¿Cómo hago para que el cliente no tenga que esperar si yo no aumento mi infraestructura, si yo no aumento mi hardware? Entonces vamos a cambiar el proceso. Ya no voy a tener una capacidad de 12 cafés, o sea, ya no voy a recibir 12 órdenes, sino que solo voy a recibir 6. Entonces, yo sé que con una máquina de café hago 6 cafés por minuto, entonces yo solo voy a recibir 6 órdenes y al cliente le toca esperar un solo minuto. Aumentamos la velocidad del sistema sin necesidad de comprar más servidores y cambiamos el proceso. Entonces, esta es una fórmula en la que se calcula la concurrencia, en la que se calcula la mejora de performance de un sistema o aumentando nuestras capacidades en recurso o cambiando el proceso en la forma en la que estoy haciendo las cosas. Y todo eso lo calculamos basado en la ley de Little, o midiendo el tiempo de respuesta, o midiendo la velocidad del sistema, o midiendo la capacidad de procesamiento que tiene la aplicación. Muy enredado, o si lo entendieron con este ejemplo. Muy bien. Otro dato importante. Cuando Game of Thrones rompió HBO en la temporada número 7 del 2017, resulta que ellos planearon una concurrencia de 12 millones de personas que iban a ver ese capítulo. En los primeros segundos de haber iniciado el capítulo se conectaron 16.5 millones, o sea, 4.5 millones más de lo que ellos estimaron. Y en el segundo capítulo ya habían 30 millones de personas viendo cada episodio. Digamos que estos cálculos, estos números, o ellos no se lo esperaban, o no lo pensaron bien, o no lo planearon bien, pero finalmente son temas que si uno no planea o uno no estima, le pueden ocurrir. Le pasó a HBO, le pasa a cualquiera. Esa cantidad de personas viendo cada uno de los capítulos rompieron los servidores, quebraron los componentes, los endpoints de streaming de HBO y por eso HBO estuvo, no sé, creo que casi minutos eh, en el primer capítulo de la temporada 7. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas métricas de performance. Las métricas dependen de la fuente de donde yo las extraje. Si las estoy extrayendo de una herramienta de performance, yo voy a tener métricas como el tiempo de respuesta, la cantidad de transacciones por segundo, los errores que estoy encontrando en la aplicación,
el ancho de banda, la latencia. Cada una de las herramientas de performance tiene un set de métricas que me devuelve cuando yo estoy realizando una prueba. Eso quiere decir que yo sé qué pasó, pero no por qué. Si yo ejecuto, por ejemplo, JMeter o alguna otra de las herramientas de performance y estoy identificando un comportamiento en particular, yo sé qué es lo que está pasando, porque estoy leyendo esas métricas, pero eso no quiere decir que yo sepa por qué ocurrió eso. Yo tengo que mirar si el tiempo de respuesta aumentó, qué fue lo que causó que el tiempo de respuesta aumentara. Si el tiempo de respuesta disminuyó, ¿cuál fue el componente que me permitió que el tiempo de respuesta disminuyera? Si yo tengo n cantidad de errores, necesito saber cuáles fueron los componentes que me están generando esos errores. Entonces ahí es donde entro a revisar el monitoreo. Las herramientas de monitoreo me permiten hacer una observabilidad de todos los componentes que interactúan en la arquitectura. De esa manera yo inyecto la carga con la herramienta de performance y con la herramienta de monitoreo empiezo a correlacionar toda esa información de lo que está pasando. ¿Aumentó mi tiempo de respuesta? Ah, sí, mira, es que aquí hay un timeout en este componente. Entonces configuremos este timeout para que el tiempo de respuesta en la aplicación disminuya. Y de esa manera empezamos a mejorar los cuellos de botella, a solucionar los cuellos de botella, a mejorar las configuraciones y hacer los tunings, las mejoras dentro de la arquitectura para ir mejorando los resultados que tengo en la herramienta de performance. Cuando yo no tengo una herramienta de monitoreo, digamos que nuestra última instancia es revisar logs. Los logs de cada uno de los servidores me permiten ver información de la aplicación, información de la base de datos, información de la red, archivos de configuración y datos de performance. Logs gigantes, archivos de texto inmensos, llenos de texto, llenos de letra que hay que empezar a leer. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo los vamos a interpretar? ¿Cómo los vamos a analizar? Si podemos copiar eso de un CSV y pasarlo a Excel, o si hay alguna herramienta de interpretaciones de logs. Bueno, digamos que resulta ser el método más tedioso de recolectar las métricas por la cantidad de información que se genera, pero en últimas instancias, si no tenemos herramientas de monitoreo que nos muestren las grafiquitas bien bonitas, los logs, digamos que nuestra pesadilla, nuestra última instancia. Y dependiendo de la fuente de cada una de estas fuentes, entonces yo ya voy a tener un espacio en donde se está ejecutando la prueba, se está emulando la carga, tengo el comportamiento del servidor, el servidor me va a generar unas respuestas, esas respuestas me las va a interpretar otro servidor y de esa forma yo voy a empezar a ver la información. Ese es como el flujo de estos datos cuando tengo aplicaciones que me permiten interpretar esa carga y mostrármela en gráficas. Otro dato importante de performance. ¿Cómo se puede trasladar o cómo se puede entender la mejora en una página web con disminuir las ganancias de una empresa? El 79% de los clientes reportan insatisfacción cuando una página tiene mal performance. O sea, una página tiene mal performance y un cliente no vuelve por allá a comprar. El 64% de las personas que usan dispositivos móviles esperan que su página en el celular cargue en menos de 4 segundos. Si hablamos de experiencia del usuario, el 47% de esos usuarios están esperando que su página cargue en menos de 2 segundos. Si eso lo traducimos a ganancias, si una empresa o una página web que hace $100,000 al día, a esa página web se le mejora un segundo el tiempo de respuesta de su página y esa página incrementa $7,000 al día en ganancias. Es el 7% que les mencioné ahorita cuando les estaba mencionando en Walmart, pero ya traducidos a números. Cuando hacemos SEO, aquí les vuelvo y les pregunto, ¿quién me dice qué es SEO?
esta palabrita, a ver si se ve la flechita, esta palabrita aquí, ¿qué es SEO? Search Engine Optimization. Muy bien. Son las técnicas que me permiten optimizar el funcionamiento de una página web para que tenga un mejor rendimiento basado en las buenas prácticas que se establecen dentro de Google, que es uno de los mayores proveedores que mide ese comportamiento de las páginas. Porque finalmente nuestra página se va a alojar en un servidor de Google que va a interactuar en un browser. Y en ese browser es donde las personas van a ir a buscar nuestra información. Si mi página tiene un delay de 1 segundo, eso quiere decir que voy a perder el 11% de las personas que van a ver mi aplicación. Y cuando hablamos de las conversiones, 1 segundo que me esté demorando en mi página, 1 segundo de delay, 1 segundo de tiempo de respuesta que se esté demorando mi página, eso me va a permitir tener 7% menos de conversiones en mis ventas. Entonces son como algunas de las estadísticas que se han estado sacando, pero si nosotros vamos a mirar cuál es la expectativa del usuario cuando hablamos de tiempo de respuesta, si una página web responde en menos de 1 segundo, las personas perciben menos de 1 segundo como que la aplicación es súper rápida. Si la aplicación está entre 1 y 2 segundos, listo, la aplicación funciona rápida. Si funciona entre 2 y 3 segundos, es un tiempo promedio. Si funciona entre 3 y 4, ya las personas empiezan a percibir eso como una aplicación lenta. Y cuando son más de 4 segundos, las personas ya internamente, automáticamente su cerebro ya piensan que la aplicación es muy lenta. Esa es como la percepción que normalmente se está analizando en el comportamiento de los usuarios en la web. Ahora, vamos a hablar sobre las pruebas, las herramientas de performance. Cuando hablamos de herramientas, depende del objetivo, depende del componente y depende de la arquitectura que nosotros vayamos a probar. Si nosotros vamos a probar en el backend, tenemos diferentes herramientas. Load Test, Gatling, Rational, New Load, BlazeMeter, JMeter. Son todos los componentes que me van a permitir ir al backend, mirar cuáles son los endpoints que están en el backend y nosotros inyectarle carga a esos endpoints, ya sea o mucha carga con servidores en la nube, ya sea poquita carga con servidores locales o dependiendo de la infraestructura que nosotros estemos diseñando para inyectar la carga, pero al backend, ¿cierto? A esos componentes en la arquitectura que con los que yo puedo interactuar usando Postman, que son esos componentes y son esas APIs que los funcionales y los de automation están probando. Ese es mi backend. Pero también tengo las herramientas de monitoreo. Esas herramientas que les mencioné, si yo con las herramientas de backend sé qué pasó, con las de monitoreo sé por qué pasó. Herramientas como Dynatrace, New Relic, AppDynamics, Nmon, Datadog, herramientas que están configuradas para hacer todo el tracking del comportamiento de la arquitectura y yo poder identificar cuál es el punto de la arquitectura que se está rompiendo cuando estoy ejecutando mis cargas. Tenemos herramientas de profiling, o sea, son esas herramientas como JProfiler y Visual Studio que van a ir a buscar cuál es la línea de código, cuál es la instancia, cuál es la variable, cuál es el componente que me está generando un mayor consumo de recursos cuando el código se está ejecutando. Van hasta ese nivel. Incluso en bases de datos van y miran cuál es el query más lento, cuál es la consulta de bases de datos mal diseñada, cuál es la tabla que se está demorando más. Ya no está haciendo el análisis del performance dentro de un endpoint o algo que va a tener una experiencia de usuario, sino que voy a ir allá, por decirlo de alguna manera, a juzgar el trabajo del desarrollador.
digamos que las herramientas de profiling son ese tipo de herramientas que empiezan a generar conflicto entre tester y desarrollador, porque yo le estoy diciendo al desarrollador que desarrolló con mal performance, que por culpa de lo que él hizo, la aplicación está funcionando de esa manera. Entonces, es como aprender a manejar las expectativas y el uso de este tipo de aplicaciones para que sea bien recibida en un proyecto y no genere ese tipo de conflictos. Tenemos herramientas de performance para el frontend. Así como tenemos unas para el backend, en donde estamos interactuando con los endpoints y con las APIs, tenemos herramientas de performance para lo visual, lo que el usuario está viendo en el buscador. Herramientas como SiteSpeed.io, PageSpeed de Google, Pingdom, Web Page Test, Wislow, JTmetrix. Son herramientas que el usuario interactúa con la página y el HTML tiene un comportamiento. ¿Qué comportamiento tiene la página web? ¿Cuánto se demora la página web en pintar cada uno de los elementos? Los scripts que están funcionando dentro de la página, ¿cuánto se está demorando el rendering de esa información? El painting, el tiempo de espera de cada uno de los componentes. ¿Cuánto se está demorando el DOM del HTML en terminar de cargar toda esa estructura? Cuando el HTML se pinta, ¿cuál es el componente que me permite a mí interactuar primero? No sé si han visto, por ejemplo, en la aplicación de Bancolombia, que cuando ustedes abren la aplicación de Bancolombia y van a seleccionar ver mis productos, hay otra aplicación, pues hay como una partecita de la aplicación que está dando como una información y uno siempre termina dándole clic a donde no es. Ese tipo de cosas es un problema de performance que se mide con estas aplicaciones. El cuando una aplicación abre, el cliente ya va a interactuar con esa aplicación y la aplicación inmediatamente te cambia el orden de los componentes, el orden de los objetos y terminas dándole clic al objeto que no es. Eso es un error de desarrollo que se mide y se puede corregir con estas herramientas. Y tenemos herramientas de performance para dispositivos móviles. En los dispositivos móviles tenemos que identificar cuándo una aplicación es híbrida y cuándo es una aplicación nativa. Una aplicación nativa es esa aplicación que funciona solamente en mi celular. No está funcionando absolutamente en ninguna otra parte. Solamente se funciona en mi celular y se conecta a Internet para actualizarse. Una aplicación híbrida es esa aplicación en la que yo tengo que abrir un buscador en mi celular para conectarme con el servidor y poder usar esa aplicación. Si la aplicación es nativa, se prueba diferente, así la aplicación es híbrida. La aplicación es híbrida, ¿cómo la voy a probar? Como tengo que abrir un browser para interactuar con el servidor, es lo mismo que si yo abro un browser en una página web, perdón, en un portátil o en un computador. Es el mismo comportamiento, es un browser que se abrió, es un proxy que se está ejecutando y son requests que se están enviando desde el browser hacia el servidor. Entonces, tanto una aplicación híbrida como una página web en un computador las pruebo exactamente de la misma manera. Pero cuando tengo una aplicación nativa, esa aplicación va a funcionar solamente en mi celular. Quiere decir que solamente yo la voy a usar, no voy a tener concurrencia. Entonces, ¿cuál es el performance que voy a probar ahí? ¿Cuál es el rendimiento de mi dispositivo móvil cuando yo estoy usando la aplicación? ¿Cuánto es el tiempo de espera de la pantalla en mostrar mi aplicación? El consumo de la batería, la red, la memoria. Cómo todos los componentes del dispositivo móvil se afectan cuando yo abro Netflix, cuando yo abro DirecTV, cuando yo abro la aplicación de Bancolombia. Esa apertura a esas aplicaciones y esa interacción que yo tengo con esas aplicaciones está causando que los recursos del dispositivo móvil me agoten la batería, me aumenten el consumo de memoria y eso lo podemos medir con estas herramientas. Listo. Finalizamos la charla. Con esto hacemos un resumen y hacemos una conclusión. Con esta charla, ¿qué aprendimos? ¿O qué les entregué? El conocimiento de las bases de performance testing. El contexto de por qué performance, de cómo performance testing interactúa con respecto a los otros tipos de pruebas de software. La relación
entre lo que son pruebas funcionales y pruebas no funcionales. La motivación de mejorar nuestro conocimiento para que nosotros tengamos en un proyecto una visión más general de la arquitectura del mismo. La visión para que identifiquemos cómo en el mundo real performance testing también afecta a muchas de las aplicaciones. Aunque no seamos testes de performance, podemos identificar cuándo en el mundo real el performance está siendo afectado. Para este punto en específico, los invito a que mañana en Black Friday se den cuenta cuántas aplicaciones se caen por las compras online que se están realizando. Tenemos la misión de crear escenarios reales para para hacer pruebas con un correcto cálculo de la concurrencia y una guía para que nosotros le mostremos a un cliente que unas buenas pruebas de performance, unas pruebas de performance bien realizadas les va a permitir a ellos ahorrar dinero y mejorar, digamos que, las ganancias que tienen en su compañía. Y listo. Eso es todo por performance el día de hoy. Si tienen alguna duda, bienvenida sea. ¿Qué les No, pareció la charla? tengo una ¿Qué? dudita. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ok. Pues ahí hablamos de lo que afecta el celular, el rendimiento de la página, pero en el celular, pero en viceversa, pues imagino yo que un celular que por lo menos, bueno, un dispositivo, puede ser computador o celular que tenga como una conexión a internet no muy estable o que no sea de gran banda, imagino yo que eso también tiene, afecta al servidor, o sea, por lo menos si digamos que la mitad de los usuarios no tiene una conexión estable a internet, la carga sobre la página y sobre los servidores va a ser mucho mayor que si todo el mundo tuviera una buena conexión a internet o una Sí, más estable. sí, digamos que el funcionamiento de una aplicación depende de cómo yo esté usando la aplicación. Yo puedo probar una aplicación usando Wi-Fi, puedo usar una aplicación usando una banda más ancha, puedo aplicarla, pues puedo probarla usando red. Cada uno de los diferentes componentes de red o cada uno de los protocolos de red va a hacer que la aplicación funcione de X o Y manera. Nosotros podemos en un plan de pruebas definir con qué redes vamos a hacer cada una de las pruebas y dar las conclusiones y recomendaciones de cómo funciona mi aplicación en Wi-Fi, cómo funciona mi aplicación en Edge, cómo funciona mi aplicación en LTE. Y de esa manera damos las conclusiones de cómo esa red específicamente impacta el comportamiento de la aplicación. Y con eso el cliente ya sabe que cuando los usuarios de su aplicación usen esas redes, ya va a identificar el comportamiento esperado de su aplicación. Puede mejorarla, puede tunearla para que, digamos que se configure para que use de la mejor manera cada uno de esos protocolos de red, pero independientemente si el usuario tiene un mal internet, pues digamos que ya se sale del alcance de una prueba o se sale del alcance del cliente. No podemos garantizar que una aplicación funcione bien si el cliente no tiene un buen operador de internet o no tiene una buena conexión. Te respondí tu pregunta. Sí, sí, más o menos. No, pues yo sí, o sea, sí, pero también tengo la pregunta como ¿hay forma como de simular esas pruebas de que si hay mucha carga, pero no porque haya mucha gente, sino porque un grupo reducido de personas está causando mucha carga sobre el servidor? O sea, repetime otra vez, por favor. O Pues es lo sea, que decía, o sea que, como decía, imagino yo que alguien que tiene una conexión lenta, como se demora más en cargar la página, está jalando más recursos de la página. Entonces, pues digamos que una sola persona por la conexión lenta o restringida que tiene internet puede estar jalando los recursos que normalmente comerían 2 o 3 usuarios. Entonces, si yo tengo muchas personas, digamos porque estoy en un área rural o porque pues estoy en una parte donde no hay muchas personas que tengan acceso a buen internet, tengo como forma de simular esas pruebas en donde haya, no sé, un cuarto de los usuarios estén comiéndose todo lo que está al servidor por la conexión restringida que tienen a internet. las O eso es, herramientas, digamos que hay herramientas de performance que me permiten simular cada una de las conexiones de red. Independientemente de la cantidad de usuarios que yo esté simulando, puedo simular el comportamiento de esa aplicación usando esa red.
Ya si la aplicación, si en la vida real la red está causando que el usuario se consuma el 60% de los recursos de esa red, ese funcionamiento de esa red no tiene nada que ver con el funcionamiento de la aplicación. Nosotros podemos dar métricas, estadísticas y recomendaciones de qué pasó con la aplicación cuando se usa por Wi-Fi. Pero si la Wi-Fi está mal configurada en un pueblo, digamos que ya se nos sale de las manos, ¿cierto? Pero por lo menos nosotros damos análisis y recomendaciones basado en eso. Hay un caso muy particular, me tocó hace muchísimo tiempo con una aplicación de telecomunicaciones, realmente era un proceso de telecomunicaciones que tenía una aplicacioncita. Y yo me acuerdo mucho de hablar con el ingeniero y decirle, ven, es que yo necesito que lo pruebe conectado al Wi-Fi. Y el señor se cagó de la risa y me dijo, ¿usted no sabe con quién estoy hablando? Yo para poder pedirle que haga la prueba. Yo estoy en este momento en el borde del Amazonas y la persona que está utilizando eso lo utiliza por una red de radio 2 días dentro de la selva. Ese es uno de esos casos en los que vos crees que podría aplicar ese tipo de escenarios. Voy a poner el ejemplo y es, por más que se demorara 5 minutos la petición, David, no quiere decir que mantenga 5 minutos el servidor ocupado en concurrencia, ¿sí? Mi servidor igual ya respondió. El tiempo que se tarde él en devolverme el mensaje o responder lo que yo estoy esperando no me está afectando internamente. Yo sí puedo hacer pruebas con redes más lentas, con redes más rápidas. La pregunta ahí sería, ¿por qué un negocio quisiera probar ese tipo de segmentación de cliente? ¿Cierto? ¿Para quién está hecha mi aplicación? Está hecha para personas, no sé, es un laboratorio meteorológico que queda en el Amazonas o una cosa botánica que queda en el Amazonas y ellos van a utilizar una aplicación que no tiene nada de gráficas, nada de, no sé, no tiene que transferir muchos datos y yo lo que quiero es que les podamos responder lo más rápido posible. Ahí podrían llamar a John y pedirle, parce, te van a responder con esta velocidad, con estas condiciones tan particulares. Lo que necesitamos es que nos aseguremos de que no se pierda el mensaje, que tantos mensajes se pierden, que cuánto llegan, cuánto podemos mantener concurrente con esas dificultades. En el mundo normal, cuando la gente no está en el Amazonas, aunque pueda estar en una vereda y tenga mal acceso, lo que se preocupa en general, puedo decir más del 95% de los clientes, es cómo funciona mi servidor, ¿cierto? Independientemente de si lo hace lento o rápido, mi servidor debería responderle al más rápido, porque es que es eso. Yo debo poder responder a la persona en función de qué tan rápido es. Si se demora más porque se está conectando por un internet muy deficiente, pues yo sé que le suministré la capacidad suficiente para más. Otra cosa es que en mi público objetivo todos sean, no sé, de Alaska y quieran comprar chaquetas de frío para Alaska. Necesito poder llegarle mejor de otra manera, ¿cierto? Pero ya es más definición de negocio que realmente un tema de performance. El performance se mide un poquito más hacia adentro, aunque sí podemos probarlo y hace parte de las pruebas, inclusive del lado de automation, probar con una red Wi-Fi o probar con datos o probar con otro tipo de navegadores que carguen más lento, más rápido, ¿cierto? Por ahí va. Pero es más de negocio. El proceso de desarrollo de software tiene un costo. Dependiendo de la implementación, de la configuración, de la arquitectura que se vaya a desarrollar, digamos que el proyecto va a costar tanto. Si el menos del 1% o digamos que el público objetivo que va a tener esas circunstancias o esos escenarios precarios de conexión no van a afectar mi negocio, yo no voy a desarrollar mi aplicación para que funcione para ellos. Yo voy a desarrollar mi aplicación con las mejores prácticas que me va a permitir garantizar que los clientes que me van a ingresar a mí el capital de mi empresa, a esa gente les funcione bien. Si una persona que está por ahí en el Amazonas y tiene que conectar su aplicación por ondas de radio, yo no desarrollo mi aplicación para esa persona. Pasa lo mismo con diferentes escenarios en donde hay desarrolladores que desarrollan para Chrome y llega la aplicación, un usuario y usa Firefox o usa Edge o Internet Explorer, no le funciona, no le carga, no le pinta los objetos en donde son.
¿Qué dice el usuario? Esta aplicación es una mierda, eso no funciona como tiene que funcionar y fue porque la aplicación se desarrolló para Chrome. Son cosas que se deben de planear de acuerdo al público objetivo. Muchas gracias. Pongo eso, mano. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, John, que estabas muteado. Sí, sí, eso me di cuenta. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó de la presentación o qué no entendieron? ¿O todo se entendió perfectamente? Bueno, Muy chévere, excelente. interesante toda la Sí. información. Lo de la concurrencia también muy interesante. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, si tienen alguna duda de performance, no duden en contactarme. Y bueno.